¿Habéis pensado alguna vez en cómo nació el fútbol? ¿Nació el fútbol en las plazas de los pueblos, en las eras, en el barro? No, no nació de esa manera. Nació en un ambiente intensamente aristocrático, en las universidades británicas a mitad del siglo XIX. Por eso, el fútbol, durante las primeras décadas, estuvo fuertemente ligado a las capas más altas de la sociedad. Los jugadores debían pagarse el equipamiento, el uniforme y las botas, y debían pagarse también los viajes en ferrocarril para ir de una ciudad a otra. De forma que las clases trabajadoras, los obreros industriales de la Inglaterra de finales del siglo XIX, tenían absolutamente vedada la práctica del fútbol. Sin embargo, donde unos veían un entretenimiento, otros vieron pronto la posibilidad de una profesión, de ganarse la vida con ello. Por eso se estableció una tensión creciente entre los partidarios de mantener al fútbol puramente amateur y aquellos que defendían el profesionalismo. Hubo muchas resistencias, como las hay siempre a cualquier cambio social, pero al final se impusieron los partidarios del profesionalismo. De esta forma, en un proceso muy rápido, que apenas duró unas décadas, los jugadores de fútbol cambiaron de clase social. Dejó de haber futbolistas pertenecientes a la aristocracia o a la alta burguesía. Los delanteros, los defensas, los porteros eran hijos de la clase trabajadora. Y el público que atestaba los campos británicos ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pertenecía a esas mismas clases trabajadoras. Por tanto, el fútbol se alejó de la universidad y los universitarios comenzaron a poner sus ojos en otros deportes considerados más prestigiosos. Quizá por ello, quizá por este alejamiento entre el fútbol y las clases más cultivadas, es por lo que suscitó desde el principio mucho recelo en la mayor parte de los intelectuales. En época muy temprana, Oscar Wilde dijo que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por bestias, en contraposición al rugby, que es un deporte de bestias jugado por caballeros. Otra eminencia de la literatura británica, George Orwell, diría, años después, que el fútbol engendraba violencia. Esa vinculación entre la violencia y el fútbol es algo en lo que han insistido escritores de distintas épocas y de distintos lugares. Por ejemplo, también lo defendía el cubano Guillermo Cabrera Infante. Jorge Luis Borges, que procedía de un país tan futbolero como la Argentina, era sin embargo un declarado enemigo del fútbol, que él relacionaba con el más crudo nacionalismo. Más irónico, el italiano Umberto Eco dijo no odiar al fútbol, sino a los aficionados al fútbol. Y en España tampoco han faltado aquellos que han mirado con recelo este deporte. Por ejemplo, Miguel de Unamuno, que tenía un sobrino futbolista, Pichichi, nada menos, o Rafael Sánchez Ferlosio. Pero en España se añaden otras causas de carácter histórico a este divorcio casi permanente entre el fútbol y la literatura. Tras la Guerra Civil, el fútbol se identificó fuertemente con la dictadura franquista. De manera que para un escritor, para un intelectual de la época, era muy comprometido declararse aficionado al fútbol. El primero que se atrevió a romper este paradigma de separación absoluta entre el fútbol y la literatura fue Juan García Hortelano.
el novelista madrileño declaró sin pudor que él sí era aficionado al fútbol y hasta escribió artículos de fútbol en la prensa de la época. Pero sin duda alguna fue Manuel Vázquez Montalbán quien terminó por hacer que volara por los aires este divorcio permanente entre fútbol y literatura. Y lo hizo no solo declarando de manera abierta su pasión por el fútbol, sino elevándolo a categoría cultural y escribiendo un ensayo sobre fútbol de cierta fama en la época, El fútbol, una religión en busca de Dios. No contento con ello, también ambientó una de sus novelas de la serie de su detective Pepe Carballo en el mundo futbolístico. El delantero fue asesinado a la tarde. En otros países del ámbito hispánico, sin embargo, las cosas han sido ligeramente distintas. En la Argentina ha habido autores como Roberto Fontana Rosa u Osvaldo Soriano que han vertebrado su obra en torno al fútbol. Y en el vecino Uruguay, aparte de escribir El fútbol a sol y sombra, uno de los mejores libros que se han escrito sobre este deporte, Eduardo Galeano confesaba su absoluta pasión por el fútbol, que llegaba a tanto que cada 4 años ponía un cartel en su casa que decía así: cerrado por Mundial, para que no quedasen dudas. Pero, ¿cuál puede ser la razón por la que durante mucho tiempo, durante muchas décadas del siglo XX, el fútbol y la literatura se han dado la espalda? Quizá la explicación pueda residir en que el fútbol está escrito permanentemente en las crónicas periodísticas. Por un lado, la literatura no puede reproducir las crónicas, sería absurdo reproducir lo que ya está hecho. Y por otro lado, esas crónicas hablan siempre del éxito, de los triunfadores, de los que ganan. Se glorifica la victoria. La literatura no hace muchas migas con estos victoriosos permanentes. La mayor parte de los personajes, de los grandes personajes de la literatura universal, son precisamente perdedores. Perdedores Don Quijote. Perdedor, pese a su estirpe real, es el Hamlet de Shakespeare. Perdedor es el Max Estrella, que protagoniza Luces de Bohemia. ¿Qué más perdedor que ese Gregorio Samsa de la Metamorfosis de Kafka, que se levanta por la mañana, una mañana convertido en un insecto? O Mersol, el protagonista del Extranjero de Camus, un condenado a muerte. En fin, ejemplos sobran. Quizá por eso el boxeo ha sido un deporte que sí ha tenido mayor fortuna en la literatura. Quizá porque todos los boxeadores al final son perdedores, acaban antes o después en la lona. También puede influir la relación del boxeo con los bajos fondos. Pero las cosas nunca son tan sencillas, ¿sí? Y muchas veces se resisten a los esquemas previos. Hemos dicho que el fútbol está relacionado con el éxito y por eso se relaciona mal con la literatura. Sin embargo, el béisbol o el baloncesto en los Estados Unidos, plenamente relacionados con el éxito también, han tenido la fortuna de ser ennoblecidos por la literatura, gracias a las novelas de Don DeLillo en el caso del béisbol y de Paul Auster en el caso del baloncesto. Ambos deportes han logrado formar parte del imaginario colectivo del pueblo norteamericano e incluso estar ligados a ese concepto tan difuso de los Estados Unidos como nación. En las últimas décadas, este divorcio del que venimos hablando se va convirtiendo poco a poco en un matrimonio todavía no muy bien avenido, no perfectamente avenido, pero en un matrimonio en ciernes. Es habitual abrir la prensa y encontrar artículos de grandes escritores hablando sobre fútbol. Javier Marías, Luis García Montero, Almudena Grandes,
Fernando Aramburu, el celebrado autor de Patria, que, curiosamente, mantuvo durante 2 años una columna semanal en un diario, en el diario El País, sobre fútbol alemán. Él vive en Alemania hace muchos años y demostraba un conocimiento del fútbol germánico muy superior al de cualquier periodista deportivo. Es más, el ensayo, un género considerado noble por excelencia, ha dedicado también su atención al fútbol. Por poner un par de ejemplos, podemos recordar Dios es redondo, del mexicano Juan Villoro, o un ensayo de un autor italiano, de Mario Alessandro Curleto, que ya en el título nos indica lo apasionante que puede ser lo que encontremos en las páginas interiores, que os garantizo que lo es. Fútbol y poder en la URSS de Stalin. Y por supuesto también el fútbol ha irrumpido finalmente en el terreno de la novela. Pienso, por ejemplo, en El miedo del portero ante el penalti, del alemán Peter Handke, Fiebre en las gradas, del del inglés Nick Hornby, una novela que es un diario de un hooligan del Arsenal, como el mismo Nick Hornby lo era y lo es. O El regate, del brasileño Sergio Rodríguez, que trata un tema intensamente literario, en esa zona de confusión entre la realidad y la ficción, la existencia real de un joven contemporáneo de Pelé que era por lo menos tan bueno como Pelé, pero que por razones diversas no llegó a triunfar y se quedó para siempre en el anonimato. Los perdedores siempre son más literarios que los ganadores. Pero como decía Cortázar, la naturaleza copia al arte. Y en la Argentina de los años 70 y 80 jugó el Trinche Karlovich, un futbolista del que no queda ningún registro videográfico, que se negó a jugar en equipos de primera división, lo hizo siempre en la segunda división en equipos de Rosario, y que cuando fue convocado por la selección argentina, dijo que no fue y explicó que no había podido ir porque ese día había quedado para pescar con unos amigos. Bien, pues ese Trinche Karlovich es para muchas personas, para muchos argentinos que lo vieron jugar, el mejor jugador que ha existido jamás. Y sin embargo, no podemos comprobarlo, no podemos corroborarlo porque no hay registros de su juego. Y existe, curiosamente, el caso contrario, un caso real, pero que parece mucho más literario que los propios casos reales. En Brasil, en los años 70 y 80, 90, finales de los 70 hasta muy entrados los 90, hubo un tipo que decía que era futbolista y no lo era. Y sin embargo, vivió durante 20 años de la profesión de futbolista. Jugó 5 partidos y no completos, y pese a ser delantero centro, jamás marcó un gol. Y sin embargo, jugó en los principales equipos de Brasil, Flamengo, Fluminense, Palmeiras. ¿Cómo pudo ser posible que sin ser futbolista lo ficharan los equipos y viviera durante 20 años del fútbol? Pues fue posible por varias razones. En primer lugar, porque tenía el tal Carlos Kaiser, tenía unas condiciones físicas asombrosas, superiores a la de la mayor parte de los jugadores profesionales. Esto le permitía, durante la pretemporada, asombrar a sus compañeros, y cuando había ya que dar patadas a un balón, fingía una lesión muscular, se echaba mano a la pierna y ya no podía seguir jugando. Durante varios meses permanecía en el equipo, se hartaban de él y lo echaban. Y entonces recurría a sus amigos, a famosos futbolistas de la época, Edmundo, Romario, Renato, Carlos Alberto, que estaban convencidos de que era futbolista y lo recomendaban a otro equipo que volvía a fichar. De vez en cuando desaparecía, y al desaparecer supuestamente estaba jugando en el extranjero. Decía que había jugado en Francia,
en México, que había ganado la Copa Intercontinental con el Independiente de Avellaneda de Argentina, y era todo absolutamente mentira. Pero los presidentes de los clubes se lo creían, o por lo menos se lo creían al principio, hasta que terminaban cancelando el contrato. Ya al final de su carrera fichó por un equipo mediano, por el Curitiba, y allí había un presidente de los que frecuentan el lado oscuro del fútbol y de la vida, tan habitual en muchos clubes de fútbol, con el que hizo amistad. Él hacía amistad con aquel que le convenía porque tenía una personalidad embaucadora y logró hacer amistad con el presidente, pero claro, hasta el presidente, por muy amigo que fuera, terminó escamándose. Aquello no podía ser. No, siempre estaba lesionado y nunca jugaba. En un partido en el que iban perdiendo 2-0 en campo contrario, el presidente bajó al banquillo y le dijo al entrenador: saca a Carlos Kaiser. No es tan bueno, no ha marcado tantos goles por ahí en el extranjero, y tuvo que salir a jugar. Pero de nuevo el azar vino en su ayuda. Los aficionados del equipo contrario estaban insultando intensamente al presidente del Curitiba. Eso Carlos Kaiser no lo podía permitir, subió a la grada, se peleó con los aficionados y el árbitro inmediatamente lo expulsó, con lo que no tuvo que tocar ningún balón. Cuando finalmente se descubrió su trampa, declaró muy cínicamente que los clubes habían engañado siempre a los futbolistas y ya era hora de que un futbolista engañara a un club. Se le olvidó un pequeño detalle: él no era futbolista. Algún día me gustaría escribir la historia de Carlos Kaiser, porque creo que tiene una novela, en esta realidad hay una novela, un material novelesco que supera a muchas otras cosas. Y me gustaría terminar con una reflexión que hizo el escritor francés Albert Camus, que había sido guardameta, futbolista en su Argelia natal. Dijo Camus que todo lo que había aprendido sobre la moral de los hombres lo había aprendido gracias al fútbol.